Con los receptores adrenérgicos como familia, que hay alfa, beta, beta 1, alfa 1, alfa 2, ¿cierto? Esos receptores, ¿qué tienen de característico? Un ligando que impide el receptor y da como una cascada receptor o receptor. Listo, ¿y qué ligando reconoce? Pero qué ligando. Aunque si son adrenérgicos, pues no pueden. Listo, reconocen catecolaminas específicamente como ligando natural, la adrenalina. Ya. Bien. ¿Y estos? Reconocen hemoglobina. ¿Cuál? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Los qué? ¿Cuántos? Sí, yo le digo, ¿cuántos potencialmente? 6. Si notan la comparativa que estoy tratando de construir con la pregunta. Es decir, usted tiene receptores de acetilcolina, ¿sí o qué? Son receptores también celulares, están en las células neuronales, ¿sí o no? ¿Cuántos ligandos reconocen los receptores de acetilcolina? ¿Qué reconocen? Acetilcolina, punto, ya. ¿Y ese receptor qué más reconoce? Acetilcolina, punto. ¿Sí? Los receptores anticuerpos y los receptores TCR reconocen un potencial de 10 a la 7 a 10 a la 9 antígenos, potencial. Cada receptor es específico a su antígeno. Cada receptor está en su célula específica. Cada célula, ojo, cada célula específica que se genere desde su origen, desde su ontogenia, puede tener un receptor único, distinto al de todas las demás células. ¿Sí entienden? ¿Sí? Estos receptores, ¿cómo se producen? Porque eso es único de la fisiología humana, único de la biología a nivel de células. Son las únicas células que tienen ese potencial. Imagínense que una célula neuronal pudiera hacer eso. Cada célula neuronal entonces reconoce un ligando diferente. ¿Sí? Entonces usted vería olores y dependiendo del olor puede ver cualquier cosa. Que la célula se activó con ese ligando. ¿Sí? En este contexto, estas células requieren un proceso de activación para generar el receptor final. Para poder generar, por ejemplo, en los anticuerpos, ustedes me van a decir qué hay acá. ¿Qué ven? Cadena pesada, cadena ligera, Es una variante. fracción cristalizable, acá, la fracción de unión al antígeno, que sería toda esta de acá. ¿Qué más? La zona variante. ¿Ah? La zona variante. Y constante. Fracción variable y fracción constante. Para ¿Ah? Hay un parátopo y dentro de ese parátopo incluso hay unas regiones que se unen de manera más específica al antígeno, entonces se llaman regiones determinantes de complementariedad. ¿Sí o qué? Dentro de cada una de esas cadenas hay unas regiones específicas. Resulta que si empezamos a convertir esto, estas proteínas que componen estos receptores van a tener una secuencia genética correspondiente. Esa secuencia genética se debe producir como un ARN mensajero para producir cada una de las cadenas, es decir, hay un ARN mensajero para la cadena pesada y hay un ARN mensajero para la cadena ligera. ¿Sí o qué? Pero ¿cómo es que si usted es un linfocito B y usted es otro linfocito B, usted produce un gen que reconoce este antígeno y usted tiene un gen que reconoce este antígeno? Es decir,
Ustedes son del mismo organismo, son del mismo ser humano, pero usted como linfocito B reconoce es esto y usted como linfocito B reconoce es esto otro. Es decir, su secuencia genética es distinta, su secuencia de aminoácidos es distinta, suya es diferente a la de ella, ¿sí? Sus secuencias son distintas. ¿Cómo hace el sistema para producir dos genes distintos en dos células en un mismo organismo? Y si produce dos distintos, es que tienen los mismos, pero no se expresan uno y otro expresan lo otro. No. Tienen diferentes. Los dos tienen los mismos genes. Si yo secuencio los genes de ustedes dos, tienen los mismos genes. Ah, listo, por eso uno expresa un gen y otro expresa el otro gen. No. Los dos expresan el mismo gen. Pero su gen de reconocimiento tiene que ser diferente porque usted va a reconocer otra cosa distinta a la de ella. ¿Sí me entiende? No. Listo. Eso es lo que vamos a tratar de aclarar. Pero entiendes el problema. Listo. Este sistema es un sistema que se basa en dos principios: recombinación genética e hipermutación somática. Son dos procesos moleculares que únicamente suceden en toda la biología de lo que yo conozco hasta ahora en estas células. La recombinación homóloga sucede durante la meiosis. Es el único punto donde yo veo que hay recombinación desde un punto de vista fisiológico, pero es homólogo. Es decir, yo me junto con mi cromátida hermana y cromosoma de papá, cromosoma de mamá, nos fusionamos, yo le paso a usted me pasa esta y nos separamos. Hasta ahí, eso es un proceso que existe en la meiosis. Esto hace una recombinación, no es homóloga, es una recombinación genética. Segundo, hace hipermutación somática. Es el único proceso biológico en donde la célula tiene un proceso que termina rompiendo un cromosoma y alterando su secuencia de manera aleatoria, de manera fisiológica. Eso puede suceder durante mecanismos de reparación, pero es cuando, por ejemplo, sucedió una radiación ionizante que cortó un cromosoma y se separó, y en la célula, al detectar esos extremos libres, trata de volver a unir esos cromosomas, y esos son mecanismos de reparación homóloga y no homóloga, donde incluso toma los dos extremos y los trata de volver a pegar. Que si no los pega bien y se rompieron más de dos cromosomas, incluso pueden suceder las translocaciones o las inversiones de material genético, que son alteraciones genéticas. En esos contextos de reparación se da de pronto una mutación un poquitico allí con corte y pegue de material genético, pero esta vaina lo hace de aposta. Es decir, dentro de su mismo proceso fisiológico va a romper el ADN, lo va a cortar, le va a pegar o le va a quitar secuencias y lo va a volver a pegar. Imagínense eso. Es un proceso demasiado crítico. Entonces al final sí queda el material genético diferente. Termina quedando el material genético diferente, pero cuando yo secuencio sus genes, como células antes de empezar ese proceso, son iguales. Usted hereda los genes, ella también heredó su paquete genético. Ella tendrá un alelo que podría ser distinto al suyo, pero pues tienen el mismo bloque de información genética, digamos, similar, ¿sí? Ese proceso entonces se basa en esos dos principios: hipermutación somática y recombinación genética. ¿Cómo vamos a deconstruir esos procesos? Primero, estos genes vienen codificados en un bloque de información genética. Ese bloque de información genética va a estar constituido por tres tipos de genes. Tres tipos de genes. Genes tipo 1, genes constantes. Genes tipo 2, genes de unión. Secuencias genéticas de unión. Secuencias genéticas de diversidad y secuencias genéticas variables. B, D, J. Si trasladamos estos genes, ¿a qué terminan constituyendo? Los genes constantes
terminan produciendo las secuencias que terminan en las regiones constantes de estas cadenas de receptores. Es decir, estos genes generalmente no cambian mucho. Cambian a nivel de los anticuerpos y pueden funcionar como bloques de Lego, ojo con eso, porque la célula puede empezar primero con la región mu. Por default, la célula siempre va a expresar de los genes constantes, va a escoger la región mu. La región mu se conserva en el proceso de edición genética y termina produciendo una secuencia genética que termina produciendo una secuencia de proteínas que termina produciendo una cadena constante M. M. Mu a nivel genético, M a nivel de proteína. ¿Qué anticuerpo es este? ¿Inmunoglobulina qué? M. ¿Qué tipos de anticuerpos hay? A, G, M, E, D, A. Mu, epsilon, delta, alfa, gamma. Este es M. Este es delta. Mu y delta son los genes que por default el linfocito B activa. Los demás están apagados. Esos bloques de información genética están apagados. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos que el linfocito B empieza a producir? Apenas nace. M y D. Y los acopla a membrana. Entonces son receptores de membrana. ¿Por qué la inmunoglobulina M es de fase aguda? Porque los linfocitos apenas arrancan su proceso de maduración y se activan, lo que van a seguir expresando es M. Cuando cambia el gen y cambia y selecciona, puede tener todo el resto igual, pero selecciona ahora epsilon. La E, epsilon. Epsilon, E. Cuando un linfocito B cambia este segmento genético, puede ser igual el resto, pero lo cambia. Al principio era M y ahora lo va a cambiar. ¿Cuándo cambia de M a E? Ojo, porque no pierdan el sentido del bosque. Estamos viendo un arbusto, pero hay que tener el sentido del bosque. Cuando a ese linfocito naïf o virgen, que ya deja de ser virgen, se activa y recibe esta citoquina, eso induce el empaquetamiento de la región M y D y empieza a desempaquetar la región E. Y entonces ahora el gen que va a producir no es una inmunoglobulina M, sino E, con la misma región de reconocimiento. Y con la G sería con interferón. La G es con las otras citoquinas, por ejemplo, interferón es una, pero también TH17 induce la respuesta que va a producir IgG. ¿Sí? Interferón es una, pero también TH17 termina produciendo en los linfocitos B IgG. Entonces interleuquina 1, 6, TGF beta, todo eso modula la respuesta también para que el linfocito B produzca IgG. ¿Listo? ¿Y cómo si no está como en el gen como tal? Porque ahí solamente estaba el M y el E. El D como comienzo inicial, porque estamos viendo la autogenia. Okay. Sí, pero están los genes aquí, ahorita les muestro en detalles. Es para mostrarles como el panorama inicial con el anticuerpo. ¿Sí? Esto, si es para los anticuerpos, está sucediendo en la médula ósea. Los linfocitos, acuérdense que arrancan como blastos, como linfoblastos de la línea linfoide y después se diferencian a línea B y línea T. Los B van a sufrir todo este proceso en médula ósea. Los T tienen que salir de médula ósea, ir al timo y en el timo terminan el proceso. ¿Sí? En los linfocitos B, este proceso se va a dar para la cadena pesada
y para la cadena ligera. En los T se va a dar para la cadena alfa y para la cadena beta. ¿Listo? Este proceso implica entonces unas regiones. Ya vimos la más sencilla, las regiones constantes. ¿Sí? Hay bloques de información genética que la célula puede seleccionar como en una librería y decir, hoy voy a trabajar con este libro. No, cierro este libro y ahora voy a trabajar con este libro. Si cierro este libro, ahora voy a trabajar con este libro. Eso significa que mi cadena final va a ser inmunoglobulina G, D, A, E, ¿sí? Dependiendo del libro que escoja. Y esa escogencia depende de factores epigenéticos que están regulados por el contexto de las citoquinas que haya y mi estado de maduración. ¿Listo? Ahora viene lo más interesante. Estos de acá son corte y pegue. Selecciono, apago este, me quedo con este. Es un corte y pegue. No es nada distinto a la selección de un intrón y un exón dentro de un proceso de splicing a nivel genético. Pues es relativamente sencillo, entre comillas. Viene lo bueno. Tengo estas regiones, B, D, J. Y resulta que voy a hacer también lo mismo, pero adicional otra cosa. Yo le voy a decir, usted va a seleccionar una región J, tiene 6. Va a seleccionar una región o dos regiones de diversidad, tiene 23. Y va a seleccionar unas regiones variables, que también puede tener otro montón dependiendo de qué célula sea. Estas regiones, ahora usted arme unas y usted arme otras. Es aleatorio. ¿Cuántas posibilidades tiene? Si acá digamos que hay 30, pero selecciona dos regiones, entonces tiene 30 por 30. 30 por 30. Y acá yo le digo, usted va a seleccionar también 2 y tiene 23. 30 por 30, por 23 por 23. Y de aquí va a seleccionar una, por 6. Ahí ya solo por selección de bloques de información genética ya tiene más de 1000. Y después de esto, no solo contento con eso, cuando va a unir las regiones, la célula va a tomar esos empalmes y aleatoriamente puede quitar secuencias o puede pegar nuevos nucleótidos aleatoriamente. Y esas regiones, por cada región se habla aproximadamente entre 18 y 30 nucleótidos nuevos. Y entonces ahora sume, empiece a multiplicar esos 1000 por 18 y por cada posición de esos 18 por 4 posibles, porque se puede tener alguna buena citosina timina. Entonces empiece por 4, por 4, por 4, por 4, por 4, por 4. Eso vuelve all random la secuencia final. Esta secuencia termina siendo unas regiones que son muy conservadas y unas regiones que van a variar tremendamente. ¿Sí? Miren lo preciso y lo, digamos, interesante que es el mecanismo con respecto a poder generar una diversidad en un solo individuo, en una sola célula, sin necesidad de esperar millones de años a que usted tenga que sumar mutaciones y ver qué funciona. Yo más bien le heredo a usted un grupo de enzimas y de factores genéticos que le permiten a usted modificar su genoma de manera aleatoria y que usted lo seleccione de acuerdo a su entorno fisiológico o entorno ecológico que usted como individuo va a vivir durante su ciclo de vida. Profe, y haciendo tanto, o sea, ya hay unos cambios de manera, no sé si Sí. se puede llamar mutaciones. Sí, son mutaciones. Y eso no puede llevar a que el linfocito sea malo, pues Sí, eso puede cagar el proceso. Por eso es que este proceso está estrictamente regulado e incluso se da únicamente en médula ósea e incluso hay un órgano especializado solo en eso que se llama timo. ¿Sí? Timo, que no está ni involucionado ni desaparece. Simplemente se atrofia porque usted ya no lo necesita tanto, incluso porque es un éxito evolutivo.
Se atrofia porque cuando usted adquiere la mayoría de edad y se vuelve ya un adulto, el órgano se atrofia porque no necesita producir tantas células. ¿Por qué? Porque con las células que produjo durante su ciclo de vida, hasta los 20 y pico, ya con esas células usted resuelve el ecosistema al cual usted está expuesto. Usted ya resolvió cómo interaccionar con su ecosistema. De ahí para allá sigue produciendo unas cuantas, pero no es la misma cantidad que cuando era niño. ¿Sí? Por eso el timo en los niños es más grueso, porque está produciendo células, porque a toda hora tienen que producir linfocitos y con receptores nuevos para tratar de resolver la interacción ecosistémica de todo su entorno, no solo de los patógenos. Tiene que resolver la interacción ecosistémica con los microorganismos de su microbiota. ¿Cuántos microorganismos tiene usted en su microbiota? Muchísimos. ¿Sí? De eso de ahí que se habla de la maduración del sistema inmunológico. Y de por qué usted no debería encerrar a un niño en una burbuja estéril para que no interaccione con microorganismos, porque el niño se enferma. Pues se va a enfermar. ¿Sí? Porque es un proceso evolutivo de muchos millones de años que usted heredó todos estos sistemas para interaccionar con el ecosistema. Si usted le quita esa interacción, el sistema incluso va a buscar qué reconocer, porque está diseñado para reconocer cosas. Y si no encuentra qué reconocer, entonces empieza a reconocer cosas propias. Señora. Muchas veces es así. Muchas veces es así. No es para poner al niño y tirarlo a un caño. ¿Sí? Pues obvio que no, se le va a morir. Pero si es póngalo al ecosistema. Vaya y juegue a pie limpio. O al perrito, tóquelo. Ay, mira, lo babió, bote eso. No se coma la cucaracha y sáquesela de la boca. Pues ya la chupó, marica, ¿ya qué puede hacer? ¿Sí? Sí, o sea, pero tampoco es del extremo de que todo tiene que estar estéril, tiene que ser el aire filtrado, tiene que ser todo súper limpio, pues los alimentos hay que manejarlos de manera estéril, pero pues parce, el resto de la interacción con el ecosistema, déjelo jugar, déjelo correr. Él se raspa, se cae, se lacera, tiene microlaceraciones. En todas esas interacciones está capturando antígenos y está reconociendo y induciendo células que ni siquiera son patógenas. Ni siquiera tiene potencial patogénico, pero está interaccionando con el entorno y está estimulando el sistema inmunológico. ¿Sí? Esto entonces, esta interacción de estas librerías genéticas se da corte y empalme, y además de eso, cambio en el empalme, en esa interacción de ese empalme. Se da tanto para las cadenas pesadas como para las cadenas ligeras de los anticuerpos. Y ahí que la región variable que abarcaría todos estos segmentos y las interacciones, las intersecciones de estos elementos son los correspondientes a las regiones determinantes de complementariedad del anticuerpo. ¿Se acuerdan los loops que terminan formando el parátope en el anticuerpo? ¿Sí? Se los muestro. Eso está por acá abajo. Estos loops, ¿sí? Estos loops, ahí están las regiones determinantes de complementariedad. Es en estos loops, si lo trasladamos a la secuencia genética, en donde se están cortando y pegando nuevas secuencias. Es en donde más varía la secuencia del anticuerpo. Puede cagarla. Puede que termine produciendo mutaciones tan aberrantes que el receptor no sea funcional, que no se exprese ni siquiera la cadena, que llegue un conde parada y se trunque la expresión de la proteína. ¿Qué va a pasar? Resulta que en la médula ósea para los linfocitos B y en el timo para los linfocitos T va a pasar esto. ¿Qué pasa? Las células pro son las células blásticas que no han expresado todavía un receptor. Se llaman pro. Cuando esas células pro activan primero una cadena, y entonces si es el TCR van a activar primero la cadena alfa,
Si es anticuerpo, van a activar primero la cadena pesada. Si son estas células, entonces van a activar primero la producción de esa cadena. Es decir, van a empezar a coger el gen, lo abren, dicen seleccionamos mu, selecciono una diversidad, una unión, una variable. Corto, pego, modifico, uno esa mierda y produzca proteína. Si la proteína no se produce adecuadamente y no logro expresar el receptor, el tejido, tanto en el timo como en el médula ósea, está constantemente testando. Muéstreme que usted tenga un receptor. Si usted no tiene receptor, significa que a usted algo le pasó. Esa mutación fue demasiado intensa y la cadena se truncó. O incluso esa mutación fue tan brava que usted cortó segmentos que no eran y entonces alteró su metabolismo. Entonces usted, parce, apoptosis. Muere por apoptosis. Falla para expresar la cadena. ¿Sí? Falla para expresar la cadena. Aquí les muestro un poquitico cómo es ese proceso, por ejemplo. Vean. Aquí están. Mu, delta, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. De ahí que los isotipos de inmunoglobulina G también tienen IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. A medida que va madurando la respuesta inmunológica, usted va activando la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? De ahí que usted también pueda identificar si el isotipo y el subtipo de inmunoglobulina es IgG4, significa que está enfrente a una cicatriz inmunológica de más tiempo. El sistema ya tuvo el tiempo suficiente para pasar de mu y delta a IgG1, IgG2, IgG3 para terminar en IgG4. Son las de mayor afinidad. Epsilon y alfa. ¿Listo? Las de unión, diversidad y variables B hay 45. Eso es demasiado. Cuando corta y pega, y esto sería para las cadenas pesadas y ligeras, cuando corta y pega, esto lo hace a través de este sistema. Son sistemas que van a trabajar a través de unas enzimas que hacen un loop genético. Cogen el cromosoma, le hacen un loop y ese loop va a terminar empalmando dos secuencias a través de un reconocimiento de unas regiones específicas a nivel genético que termina formando un asa. Esa asa se corta y se libera y quedan unos bloques, unos hairpins. Y estas enzimas, artemisa, una ADNPK, una sección nucleasas y unas citidindiamidasas, terminan haciendo esto. Esto. Este es el sitio donde quedó el loop. Aquí había un bloque de información genética que la célula cogió, seleccionó, unió y botó. Ese segmento, los segmentos de ADN libres en la célula son algo peligroso. Incluso los extremos de los cromosomas están súper, hiper, mega protegidos por las secuencias teloméricas y por unas proteínas que se acoplan a esos extremos y enrollan ese ADN para evitar dejar un segmento de ADN libre, de material genético libre. Cualquier extremo de ADN libre en la célula es degradado. Naturalmente va a suceder una degradación. Pero, como es un proceso fisiológico, la célula activa otras enzimas que sintetizan nuevos nucleótidos. Y hay unos sitios P y unos sitios N. P si son complementarios a la otra cadena y N porque son nucleótidos aleatorios, son nuevos. Y estas regiones pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, puede haber 20, 30, 5, 2, ¿sí? Nucleótidos nuevos. Y esto termina generando una secuencia nueva. Una secuencia nueva que tiene mucha probabilidad de fallo. Porque si esto corre el marco de lectura, pues perdió la cadena proteica. Si tuvo un conde para temprano, perdió la cadena proteica. Por eso esto solo se da en estas células y en estos contextos. Y eso termina produciendo
en ese loop del dedito del reconocimiento de los receptores termina produciendo una secuencia que puede ser distinta y por eso usted puede reconocer un antígeno diferente al de ella. ¿Sí? Cada uno de ustedes como célula, como linfocito B o como linfocito T, su receptor puede ser único y diferente al de todas las demás células, sabiendo que arrancamos desde el mismo genoma en el mismo individuo. ¿Sí? Y expresa entonces esa primer cadena y dice, listo, vea, hasta un tercio no logran, mueren, apoptosis, avanzan, ¿sí? Hay una reorganización correcta, esto generalmente lleva a la expresión de otras proteínas chaperonas o acompañantes que permiten que el receptor mantenga su integridad estructural. Y después va a expresar la siguiente cadena. La siguiente cadena va a pasar lo mismo. Tiene esos genes, unas regiones variables, determinantes de unión, de diversidad, y entonces ahora multiplique los chorrocientos mil variables que había con una cadena, ahora multiplíquelo por las chorrocientas mil variables de la siguiente cadena. Porque ambas cadenas son dos genes distintos. Entonces ahí tienes el potencial de reconocimiento. Y esas, cuando logra expresar esa cadena, pasa a ser, si es la primera cadena, pre. Si no tiene ninguna cadena, pro, desnudo. Una primera cadena, pre. Si tiene las dos cadenas, se llama inmaduro. Y se viene a llamar maduro cuando ya la célula tiene el receptor funcional e incluso en los linfocitos T, al principio estas células son un linfocito T que puede ser a nivel de receptores, ¿eso cómo se traduce? CD4 o CD8. Entonces, todos los linfocitos T que vienen acá están desnudos, no tienen receptores, es decir, TCR negativo, CD4, CD8 negativo. Aquí empieza a expresar el receptor y resulta que estas células son doble positivas, expresan tanto CD4 como CD8, expresan ambos correceptores y empiezan a expresar cadena alfa del TCR y beta, una microglobulina accesoria para poder que el receptor se exprese en superficie. Estos son pre y son doble positivos. Los inmaduros ya tienen las dos cadenas, es decir, son TCR positivos, pero son CD4 y CD8 positivos, son doble positivos. Cuando esta célula inmadura termina su proceso de maduración, aleatoriamente deja de expresar uno de los correceptores. Y es ahí cuando la célula pasa a ser madura. Ya es TCR positivo, CD4 positivo, CD8 negativo, o CD8 positivo, CD4 negativo. Y entonces ya es una célula madura, pero virgen. Virgen. Hasta aquí no sabe qué es lo que va a reconocer finalmente. Y muchas de estas células en 3 meses mueren. La mayoría mueren. ¿Por qué? Porque nunca reconocieron el antígeno. Migran, van a organolinfoides secundarios, pueden migrar por distintos tejidos. Si no encuentra el antígeno, muere por apoptosis. ¿Listo? Este proceso de testaje por las células epiteliales de médula ósea, células epiteliales del timo, se llama proceso de selección. Y hay selección positiva, porque si usted lo hizo bien, duplíquese y abra el siguiente gen. Pero si lo hizo mal, apoptosis. Esto se llama selección positiva, selección negativa. ¿Sí? Selección positiva, selección negativa. Al final va a suceder algo bien interesante, y es que primero yo voy a testar con un bloque de información que se llaman los genes aire y unos TRAs que se llaman Tissue Restricted Antigens. Son antígenos restringidos a tejido. Son unas proteínas que son muy importantes porque las células epiteliales
las utilizan como un testaje de tolerancia. Ellas son presentadoras y ellas van a estar presentando autoantígenos que hacen parte de esos Tissue Restricted Antigens, TRAs, ¿sí? Esos TRAs yo constantemente en estos puntos los estoy testando. ¿Por qué? Porque en esa aleatoriedad usted puede reconocer cualquier cosa y yo no puedo dejar que usted salga reconociendo tampoco cualquier cosa, porque si usted reconoce cualquier cosa también me reconoce a mí mismo, y si usted me reconoce a mí mismo es una reacción autoinmune, y pues si usted genera una reacción autoinmune pues nos va a joder a todos. Entonces el sistema va a estar en estos puntos de selección presentándole autoantígenos. ¿Qué va a buscar el sistema? Uno, ¿tienes un receptor? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Me reconoce esto? ¿Con qué afinidad? Listo, siga. Yo ya chequeé, tienes receptor, tienes capacidad de poder reconocer un antígeno, es decir, tu receptor es funcional. Pero esto me lo reconoció con poca afinidad. Y esto que le estoy presentando es un antígeno de tejido. Es un antígeno propio. Si usted me reconoce esto con alta afinidad, yo le induzco apoptosis. Tienes una buena cadena, tienes un receptor, reconoces antígenos, pero estás reconociendo cosas que son propias. Yo no te puedo dejar salir. Le induzco apoptosis. Si eres una célula inmadura, es decir, lograste pasar todo este filtro hasta acá, pero cuando llegaste aquí me reconociste esto con alta afinidad, yo le doy una última opción. Digo, listo, vamos a negociar entonces. Porque es que lograr que usted tenga un receptor funcional no es fácil. Y no vamos a perder la plática. O muere por apoptosis, porque yo no la puedo dejar salir así, o diferencias ante regulador. Y usted se va a encargar de que no haya reacciones autoinmunes. Si usted logra reconocer con alta afinidad lo propio, pero se diferencia de regulador, lo dejo seguir. Y entonces usted va a ser el encargado después en los tejidos de estar censando las cosas que presentan las demás células, y si me están presentando cosas propias, pues yo me activo, pero soy regulador. Y entonces, ¿qué produzco? ¿Ah? ¿Citoquinas qué? ¿Anti qué? Antiinflamatorias para bajarle a usted la intensidad. Decirle, cálmese papi, cálmese, no sea fastidioso. ¿Sí? Cálmese, tranquilo, tranquilo, que esto es propio, weón, esto es propio, no va a pasar nada. Sí, está bien, muy bien, lo hiciste muy bien, sí, muy bien, sí. Cálmese, vaya a dormir una siesta. ¿Sí? El T regulador se encarga de estar censando ese proceso de reconocimiento y haciendo tolerancia periférica. Si eso se daña, ¿qué pasa? Enfermedades autoinmunes. Si esto funciona demasiado bien y no debo ni siquiera reconocer nada propio, Cuando una célula extraña que sea mía, baila. Yo también necesito cierto umbral de reconocimiento de lo propio, porque entonces un cáncer me jode, ¿sí? Y también tengo que reconocer células estresadas y células dañadas, porque usted le infectó un virus y el virus afecta su metabolismo y usted está ahí como que, uy, no me siento bien, estoy como, mi metabolismo está alterado, y usted se estresa y usted me presenta cosas, y entonces yo veo que usted la reconozco, pero usted es propio, entonces no hago nada, tampoco. Yo también necesito cierto umbral de reconocimiento de lo propio para poder identificar una célula estresada y decirle, es mejor que te mueras. Prefiero asumir su muerte y que una célula madre vuelva a producir otra célula similar a la tuya, a tener que asumir el riesgo de que pronto usted se diferencie en algo bien maluco, o que de pronto usted tenga un virus por ahí y se termine explotando y nos joda a todos. ¿Sí? Necesitamos también un umbral de tolerancia, ni tan poquito ni tan arriba, es un umbral, un margen. Sí, es un margen funcional de tolerancia. ¿Preguntas hasta ahí? ¿?
¿Claro? Veo muchas caras perdidas, pero si no hablan no puedo hacer mucho por ustedes. Listo. Aquí es una tabla resumen de lo que hemos visto. Y esto porque es importante saberlo. Si yo conozco los estados de maduración y los receptores y los marcadores celulares específicos, yo puedo identificar en una población celular los distintos niveles de diferenciación de la célula. Y es a través de esta clasificación de estos receptores, si es positivo, si es negativo, si es TCR positivo, CD4, CD8 positivo, CD4 positivo, CD8 negativo con TCR y CD3 positivo. Pero una pregunta, por ejemplo, se supone que la célula dendrítica puede tener de los dos. ¿Cuál dendrítica? Estamos hablando de dendríticas. No, espérate, yo te pregunto, ¿una célula dendrítica? No tiene esos receptores. No, pero puede tener el complejo mayor de histocompatibilidad y el otro. Entonces ahí los dos. ¿Cuál otro? Y el uno y el dos. Sí. Entonces eso estaría positivo y positivo. Sí. Eso lo convierte en una célula presentada antígena. Pero ahí siempre tiene que haber uno positivo y uno negativo, ¿no? No, sí, usted puede tener doble positivo, pero ser una célula inmadura. Y usted puede tener otros elementos positivos y ser aún más inmaduro. Y tener otros elementos positivos, pero este negativo y ser aún más inmaduro. O sea, depende del estado en el que esté la célula. ¿Eso por qué es importante? Porque resulta que como estas células hacen ese proceso tan clave, sí se puede joder el proceso. Y se jode con relativa frecuencia. Eso se llaman leucemias. Y entonces yo tengo que saber la leucemia, qué tipo de leucemia es. Y tengo que saber si es una leucemia monocítica, mielocítica, tengo que saber si es una célula de linfocitos T, linfocitos B, y tengo que saber incluso el estado de maduración de esa leucemia. ¿Y cómo es el estado de maduración? Le marco todos estos receptores, y si yo veo que su médula ósea está inundada de células blásticas, es decir, son positivas para CD44 o CD-KIT o son CD4, CD8 positivas, y es más del 30% de las células que usted tiene en médula ósea, parce, eso ya no es normal. Y todas son la misma célula. Eso tampoco es normal en una médula ósea. ¿Sí? Entonces yo digo, es una leucemia. Y a partir de esta clasificación logro identificar en qué punto de diferenciación celular se dio su cáncer. Y de acuerdo a eso es importante porque de acuerdo a ese punto de diferenciación y al tipo de alteración que se pueda dar es el tratamiento. Y hay unas que responden más a unas quimioterapias, a inmunoterapias, a radioterapia o a terapia inmunológica o a terapia con inhibidores selectivos de, por ejemplo, de vitamina A o receptores de factores de crecimiento. Dependiendo de esa clasificación es el tratamiento. ¿Sí? Entonces miren la base de conocer esto, cómo se termina trasladando a la clínica para poder saber usted qué leucemia tiene. ¿Sí? Ustedes no lo van a hacer como médicos generales, no lo van a hacer, es decir, no es su competencia clasificar la leucemia, pero conozcanlo, sepan que eso existe, ¿sí? Sepan que el oncólogo y el hemato-oncólogo hace eso, sepa que hay pacientes con eso, y sepa que hay pacientes que le pueden llegar con esa manifestación y usted decir, esto me supera, tengo que remitirlo, y esto requiere un estudio adicional, no me puedo quedar con este paciente aquí. ¿Sí? Esto requiere poder clasificarle su leucemia para poder hacer un tratamiento de momento rápido. Señora, váyase remitida en lancha, helicóptero y portaaviones hasta Bogotá. Está en su poder. Usted tiene el poder, imagínese. Usted tiene una señora que nunca le dio. Usted tiene poder. ¿Sí? Pero conozca por qué, y que después no lo tengan que devolver porque sí.
Listo. Esto se da en el timo en distintos segmentos, en corteza, timo, médula. En el Moodle hay un video muy bacano de eso para que lo vean. Y listo.